Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Dios Todopoderoso. Quiero que ahí donde estás levante tus manos y lo bendigas. Saludos a Caterine. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, levanta tus manos, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Dile: en cualquier necesidad tú me responderás. Saludos a la pastora Faride, a Mónica, Inés, aleluya, vamos, bendícele. Me amas, oh Señor. Nuevamente dile: con mis manos levantadas, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, porque me amas, me amas. Y ese saxo como dice, aleluya. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier necesidad, Él está allí siempre con nosotros. Aunque pases por el fuego, por las aguas, Él nunca te dejará. Tú me responderás, porque me amas. Dile: me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas,
me amas. Oh, vamos, bríndale un fuerte aplauso a él, aleluya. Vamos a seguir adorando. Vamos a cantar lo que dice Isaías capítulo 57. Al alto y sublime, al que habita la eternidad. Aleluya. Vamos, dilo conmigo. Al alto y sublime. Al alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reinas por los siglos, y su nombre santo es. Al alto y sublime, al alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reinas por los siglos. Su nombre santo es. Gloria y el honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Oh, sea la gloria y el honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo
¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre vamos a cantar a Jesús. Quiero que escuches esta canción, que medites un poco en todo lo que está pasando. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies, y cada día obtener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Solo en Jesús está la solución de este mundo, es Él. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Pues escucha, eso es para ti. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar
en su presencia. Levanta tus manos y recibe de Dios. Puedes descansar en Él. Él es tu paz, Él es tu ayuda, Él es tu fuerza, Él es tu bendición y lo mayor que puedes encontrar en este mundo. A sus pies hay paz, oh, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Aleluya. Vamos a terminar diciendo cuán grande es Él. Aleluya. Quiero que Él continúe bendiciendo. Aleluya. Ahí donde estás, adórale. Adórale. Bendícele. Vamos a cantar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso. Dile conmigo, Señor mi Dios, Señor y Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, firmamento, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar, el sol en su sendir. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande, cuán grande es Él. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, díselo, al escuchar canto de las aves, el canto de las aves, oh, y el murmurar, el claro
los ejércitos, Jesús, Espíritu Santo. Cuán grande eres, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, oh. Dile cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Te bendecimos, Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, Dios. Aleluya. Cuán grande es Él. ¿Cuántos le bendicen? ¿Cuántos le adoran? Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a orar. Vamos a tomarnos un momento para orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tanto amor y misericordia, Dios, por tu bondad, tu fidelidad, por este nuevo día que nos ha brindado, por la vida y la salud. Padre, nos humillamos ante tu presencia, Dios, reconociendo que no somos nada sin ti, Dios. Señor, reconociendo, Dios, que en lo absoluto todo, sea visible o invisible, tronos, dominios, principados, potestades, todo lo que está en los cielos y en la tierra depende de ti, Dios. Tú lo creaste. Tú tienes dominio y control de todo, Dios. Te pido misericordia, Dios. Sé, Padre, que tu copa se ha rebosado, Dios. Y esto que está sucediendo, Dios, en el mundo entero solo es, Padre, un llamado de atención al mundo, Dios, a que se vuelva a ti, Dios. Pero recuerda lo que dijo nuestro amado Jesús, que ninguno puede venir a Jesús si no es enviado por ti, Dios. Te pido que rompas las cadenas, las ataduras en el mundo entero. Rompe toda ligadura de impiedad, pudre los yugos. Quítale las vendas, Señor. Toda ceguera espiritual la reprendo. Toda sordera espiritual la reprendo en el nombre de Jesús. Señor, toda suciedad de corazón la reprendo, Dios. Dale un corazón nuevo, un espíritu nuevo, Señor. Trae un arrepentimiento genuino, Dios, al mundo entero, Dios. Para gloria y honra de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos nuevamente a las naciones. Saludamos a ver las personas que nos ven. Silvana Gutiérrez, hermana mía, Dios te bendiga. Allá en Panamá. Saludamos también a Jairis Rodríguez. Saludamos a Paola Pinedo, a Dagne. Saludamos a Estebana. Saludamos a la pastora. A ver a quién más está por aquí. A Dani López. Saludamos a Armando. Saludamos a mi madre hermosa. Allá en los Girasoles. A Saray. Allá en los Girasoles. A Cecilia Esther Bocio Bolaños. A Oledis en Panamá. Saludamos a Donaldo allá en España, a Vladimir allá en España, a Aldair allá en España. Saludamos a Janet allá en el barrio abajo con Silvana. Los saludamos a todos. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. Un fuerte abrazo para todos. Aleluya. Vamos a compartir una porción breve de la palabra. Aleluya. Quiero que todos, o los que puedan, presten mucha atención a lo que se va a enseñar hoy. Esta es una palabra bastante delicada
y que debe estar siempre guiada por el Espíritu Santo. La enseñanza de hoy se llama Dios no es culpable. Escúchame bien. Dios no es culpable. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 11 al 24. Voy a leerlo para todos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la revelación del Espíritu Santo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente forma. Versículo 11 dice: pero antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de parte de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Nuevamente repito, esto demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, versículo 12, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá al menor. Versículo 13 dice, como dice en las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces de que Dios es injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Versículo 16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Versículo 18. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios entonces culpa a las personas por no responder al llamado? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano o mortal, como dice en otra versión, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el mismo derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es paciente con aquellos que son objeto de su ira o de su enojo, los que están destinados para destrucción. Grábese esta palabra: destinados. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para la gloria suya. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea el grupo de los judíos o de los gentiles. A ver, cuando nosotros, de pronto hay algunas personas que se hacen una pregunta y se pregunta, pero ven acá, si Dios es creador de todo, si Él creó los cielos, la tierra, los mares, lo que hay arriba en los cielos, lo que hay acá abajo en la tierra, lo que hay debajo de la tierra, entonces si Dios es el creador de todo, entonces ¿quién creó el mal? Algunas personas aluden diciendo: bueno, si Dios es creador de todo, Dios también creó el mal. Y no es así. Ahora, cuando nos preguntamos quién creó el mal, todos dicen que si Dios es el creador de todo, pues también Él se le atribuye el mal. Y eso no es así. El mal es solo la ausencia de Dios en la vida creada o en el ser creado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios lo creó no para que ellos tuvieran vida en sí mismos, sino para que ellos dependieran totalmente de Él. Cuando Dios creó a los ángeles, a los principados, a las potestades, a todos los seres, huestes espirituales que están allá en los cielos,
Y cuando Dios creó a los animales, al ser humano, vamos a hablar acerca de los ángeles y el ser humano. Cuando Dios creó a los seres espirituales y a los seres humanos, Dios los creó para que todos dependieran absolutamente de Él. Dios les dio un diseño, pero también Dios le dio un libre albedrío. Dios no diseñó robots, sino por el contrario, diseñó seres con voluntad propia de escoger. Pero todo lo que Dios hizo, lo hizo para que dependiera total y absolutamente de Dios mismo. O sea, que no los hizo seres con vida propia, sino de que dependieran absolutamente de Dios. Ahora, quiero explicar algo. Cuando Dios crea, la Biblia dice en el libro de Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y todo por Él subsiste y todo se mantiene vivo o tiene vida propia. Se mantiene por Él, por medio de Él y para Él. Ahora, Dios le dio mandamientos específicos a los seres celestiales cuando los creó. Les dio un diseño. Pero Dios no los creó como robots o algo así. Dios los creó con una libertad o un libre albedrío de ellos escoger, adorar a Dios, honrarlo de corazón, de voluntad propia. Ahora, la Biblia habla que Dios creó un ser llamado el querubín protector. Ahora, si todo lo que Dios había creado allá arriba en los cielos era bueno, Dios creó un ser que lo iba a proteger, pero que lo iba a proteger ¿de qué? ¿O de quién? Aquí entra todo este asunto. Cuando Dios crea a los seres, Dios le dio un libre albedrío. El libre albedrío es la libertad de escoger de corazón adorar a Dios o buscar a Dios. Entonces, el querubín protector comenzó a ser usado más que quizás los demás ángeles. Tenía una belleza, un esplendor, que Dios le había dado algo especial. Y dice la Biblia que él era perfecto en todos sus caminos, o sea, era obediente en lo absoluto a Dios, hasta el día que se halló en él maldad. Pero ahora, esa maldad, ¿cómo se anidó? La Biblia dice que los demás ángeles sentían admiración y quizás le decía: uy, qué bien lo haces, qué bien fluyes, qué bien te desenvuelves, wow, impresionante. Y todas esas palabras comenzaron a llenar su mente, y él empezó en su corazón y en su mente a quitar la mirada de Dios, el respeto hacia Dios. Comenzó a reemplazar los mandamientos de Dios por las palabras que quizás a él le decían, y comenzó a anidar poco a poco el mal. La Biblia habla en el libro de Proverbios, dice que con el fuego se prueba el oro, pero con las palabras el corazón del hombre. El querubín protector no aguantó quizás tanta admiración que de pronto los demás seres espirituales le tenían a él, y comenzó a apartar su mirada de Dios, y comenzó así por haber apartado la palabra, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Escúchame bien, es la verdad y la única verdad infalible, la palabra de Dios. La Biblia habla, Jesucristo dijo en el libro de Juan capítulo 6 versículo 63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras, cuando las personas las guardan, la ponen por obra, les producen vida y producen estar con Dios y tener siempre el favor de Dios y estar dentro de Dios, dentro de sus lineamientos, dentro de su cobertura, dentro de el mismo Dios. ¿Por qué? Porque estas palabras proceden del mismo Dios, y cuando las personas la oyen y la obedecen, honran a Dios. Entonces, el querubín protector comenzó a apartarse poco a poco, tanto así que el mal anidó en él. Pero ahora, ¿de dónde salió el mal? El mal salió de la consecuencia de él haber
sacado la palabra de Dios de su corazón y de su mente. Entonces comenzó a anidar y comenzó él a tratar de depender de sus propias fuerzas. Y ahí fue donde empezó el mal. Él empezó a pensar de manera incorrecta a las cosas de Dios. Tanto así que creía ser semejante a Dios y pecó en su corazón. La Biblia dice que se formó una guerra y el arcángel Miguel con sus ángeles lo destruyeron o le ganaron la guerra y lo sacaron del cielo. Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 18: yo vi caer a Satanás como un rayo. En pocas palabras, Satanás fue derrotado y no se halló lugar para él allá arriba en los cielos. Quiero leer algo aquí. Los ángeles debían solo cumplir con la asignación que Dios les había encomendado, pero cuando el querubín protector se separó su mente y su corazón de la palabra de Dios, empezaron a anidar otros pensamientos de creer ser quizás igual a Dios, y empezó a perder el respeto y la admiración hacia Dios. Empezó a pensar mal, y fue entonces que el mal se originó en su corazón y él mismo se convirtió en el mismo mal por haber apartado su mente y su corazón de la verdad. Jesucristo dijo en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31 al 32. Le voy a leer la siguiente cita. Libro de Juan capítulo 8 capítulo 8 versículo 31 al 32 dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído en él: si vosotros permaneceis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto nos da a entender que si permaneces, si la palabra de Dios permanece en tu corazón, serás entonces, y la cumples, claro está, la pones en obediencia, entonces serás verdaderamente el discípulo de Jesús. Y al conocer tú la verdad, esa verdad, haciéndola, practicándola, escúchame bien, practicando la palabra, esa palabra te va a mantener libre. ¿Pero libre de qué? Libre del mal. Exactamente, el mal se originó cuando el querubín protector dejó de practicar la verdad, dejó de practicar la palabra de Dios, dejó de cumplir los mandamientos de Dios. Entonces el querubín protector no tuvo la posibilidad, quizás, o más bien, corrijo, perdón. El querubín protector tenía la posibilidad de que todo lo que estaba pasando en su corazón y en su mente, confesárselo a Dios. Pero no, él decidió por su propia cuenta seguir con su maldad en su corazón. Y en vez de haber confesado su pecado, pues no, continuó. Y entonces la Biblia dice que Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44, dice que el querubín protector, dice, no se mantuvo en la verdad, y ya la verdad no moraba en él. En pocas palabras, cuando en ti no está la palabra de Dios ni los lineamientos de Dios, entonces hay otro tipo de pensamientos, y ese otro tipo de pensamientos van a hacer que te separes de Dios poco a poco, más y más y más y más. Jesucristo dijo: el que no está conmigo, Jesús dijo, escúcheme, el que no está conmigo, contra mí está. Entonces, cuando tú no tienes la palabra de Dios morando en tu corazón, morando en tu vida, van a venir otros pensamientos que van a anidar y se va a propinar en tu corazón el mal. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 18 al 19, dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre toda la tierra, a los ojos de todos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, porque espanto serás y siempre dejarás de ser. En pocas palabras, cuando el querubín protector eligió no la palabra de Dios, sino eligió seguir su propio camino,
pues entonces Dios lo entregó en lo absoluto a su mismo mal y sacó la verdad de él. Y entonces de su interior sacó fuego que lo consumió y se volvió totalmente en un espanto. Entonces Dios creó al hombre y decide crearlo a su imagen misma, a su semejanza, dándole un libre albedrío también, para que el hombre decidiera por él mismo escoger obedecer a Dios por amor y no por imposición. Pero lamentablemente la mujer fue engañada por la serpiente y ella conllevó al hombre a pecar. Y es ahí donde se origina el mal, ya que el hombre decidió desobedecer a Dios y optó por el pecado. El hombre se hace entonces así, separando la palabra de Dios. Cuando decidió escuchar a la mujer y la mujer escuchó a la serpiente, entonces separó su mente y su corazón de la palabra de Dios. Y fue allí cuando el hombre se volvió esclavo del pecado. Es por eso que el hombre perdió gran parte, escúchame bien, gran parte de la facultad de su libre albedrío. Ahora, tú puedes elegir tomar un vaso con agua. Yo aquí tengo un vaso con agua. O puedes elegir tomar un vaso de jugo. Tú tienes facultad de escoger cierto tipo de cosas. Pero ningún hombre pecador decide: no, yo voy a escoger buscar a Dios. Porque la Biblia dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. De hecho, hubo un varón tremendo en Dios que se llamó Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6 y capítulo 7, habla acerca de que había una lucha interna en él, dentro de él, porque él quería buscar a Dios, pero en su mente tenía una contradicción, porque él con su mente quería buscar a Dios, pero dentro de sí, dentro de él mismo, hallaba otra ley que hacía que el deseo que tenía de buscar a Dios se perdiera. O sea, había una lucha interna entre la carne, entre el querer agradar a Dios y el espíritu. Tanto así que él mismo se llamó: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de todo esto? Y es cuando en el libro de Romanos, capítulo 8, él comienza a hablar acerca de la libertad que el ser humano vuelve a tener en Cristo Jesús, pero por medio del Espíritu Santo. Escúchame bien, varón y varona que me escuchas. Si tú de pronto no has buscado a Dios y quieres buscarlo, tienes que humillarte delante de Él, porque solo no vas a poder. Tienes que pedirle a Dios que envíe al Espíritu Santo y que rompa toda cadena en tu vida y en tu corazón, para que tú lo empieces a buscar. Ahora, quiero continuar con todo esto. Es por eso entonces que el pecador por sí solo no puede elegir buscar a Dios, sino que hasta que Dios haga una intervención, esa persona no va a poder llegar a los pies de Cristo. Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si no es enviado por mi Padre. Ahora, luego que el hombre escogiera, Dios entonces empezó el plan de redención, el cual ya había anticipado desde antes de la creación. Pero ahora, Dios a cada persona le da un tiempo e insiste a través de la televisión, a través de la predicación de la palabra, a través de estos medios, a través de las redes sociales. Algunos le da sueño, algunos le da visiones. Y cuando ya la persona elige por sí sola el mal, entonces es cuando se cumple lo que la Biblia dice, que Dios entonces los entregó a pasiones vergonzosas y desordenadas. Entonces Dios no es el culpable. Escúchame bien, no es el culpable del mal. ¿Por qué? Porque Dios le dio a los seres espirituales y a los seres humanos le dio un libre albedrío. Cuando lo creó, escúchame, desde el inicio Dios le dio el libre albedrío. Pero cuando el ser humano escogió obedecer las palabras de la serpiente,
se volvió esclavo del pecado. O sea que desde ahora el ser humano es esclavo del mismo pecado o quizás del mismo diablo, porque la Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Entonces, por esto, el mal se propaga a través de las personas. Jesucristo dijo en el libro de Juan capítulo 3 versículo 17 al 21. Voy a leerlo. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que por él el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, algunos le atribuyen el mal a Dios, pero no miran que simple y llanamente el mal es consecuencia. El mal es consecuencia de la mala elección que hizo un ser llamado querubín protector allá arriba en los cielos. El mal también fue la consecuencia de la elección que tuvo Eva y que también tuvo el primer hombre llamado Adán. Entonces, Dios no es culpable. Algunos dicen, pero tanta maldad que hay, tanto esto, ¿por qué Dios permite eso? Exactamente, todo ese mal que ha venido a consecuencia por haber violado los mandamientos de Dios. Escúchame bien esto. Aquí en la tierra hay leyes. Un ejemplo, en el tránsito tiene unos semáforos que indican que el rojo se debe detener, que el amarillo tiene que empezar a detenerse porque va a cambiar a rojo, y que el verde pueden seguir. Pero de pronto un conductor ve el semáforo en rojo y él, por su propia voluntad o deseo, decide pasar el semáforo en rojo. Entonces, ¿qué consecuencia le esperan a ese hombre o a esa mujer que se pasa el semáforo en rojo? Es consecuencia de haber violado una ley. Quizás puede ocasionar un choque, o quizás puede ocasionar algo peor, quizás aún daños para su propia vida o para con otra persona. Sigue diciendo: versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, escúchame, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quiero parar aquí. Hay algunos que dicen, pues bueno, yo amo a Dios, Dios está conmigo, pero solo lo dicen de palabras, pero sus hechos demuestran otra cosa. Tienen a 2 mujeres, o la mujer de pronto tiene a 2 hombres, vacila con el uno, vacila con el otro. Entonces, ¿cuál Dios está con ellos? ¿O a quién honran ellos? No, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que por sus frutos los conocerás. En pocas palabras, si tú haces lo malo, si tú dices mentira, si tú codicias a la mujer de tu prójimo, si tú robas, si tú mientes, si tú adulteras, si tú haces cosas indebidas, ese fruto no procede de Dios, procede del mal. En pocas palabras, del mismo diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que aborrece la luz no viene a la luz. O sea, en pocas palabras, no decide seguir a Cristo y no decide cambiar sus malas obras y sus malas acciones. ¿Por qué? Porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, el versículo 21 sigue diciendo: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Es entonces que por las elecciones, las elecciones que hizo el querubín protector y las que hizo Eva y el primer Adán, entonces, por haber apartado los mandamientos
de Dios, de su corazón y de sus mentes, fue que se propinó el mal. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 5 al 7, dice la siguiente forma. Lo voy a leer para ustedes. En la Nueva Traducción Viviente dice: yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Versículo 6. Para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz, escúchame esto, y creo las tinieblas. Yo creo los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ahora, pero si tú comienzas a alegar y dices, no, pero mira, ahí lo dice claro. Dios es el que envía los tiempos buenos y los tiempos malos. Mira, cuando ya cada persona o cuando cada ser toma la elección, entonces Dios decide, te vas a ir por ahí. Bueno, listo, tú lo decidiste. Y es entonces por haber violado los mandamientos de Dios que ocurren las consecuencias de las cosas que están sucediendo. Exactamente la pandemia que hoy estamos viendo es consecuencia del ser humano haberse apartado de Dios. Y escúchame, y no vienen cosas grandiosas. Las cosas que vienen quizás van a ser peores. Vienen terremotos, vienen cosas terribles para la tierra. Viene fuego para la tierra, escúchame. Así que es tiempo de que tú te afirmes en las cosas de Dios y busques a Dios de verdad. Ahora, pero todo esto, todo lo que nosotros vemos es consecuencia de las malas decisiones, porque cambiaron el diseño original de Dios. Y es entonces que Dios empieza a generar todas estas cosas. Lamentablemente hay personas que se van a perder, pero esto no es por culpa de Dios, sino por la dureza de su corazón, porque ya ellos eligieron, o sea, están tan cómodos, están tan felices en sus pecados, que cuando le dice que se arrepientan, nos tildan de fanáticos, nos tildan de locos, nos dicen, hey, que va un Dios con tanto amor, que va Dios a mandar a nadie para el infierno, olvídate todo ese cuento. Y la Biblia habla de que el que un día murió en la cruz, escúchame, y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, un día Él se va a convertir no en el Cordero que murió en la cruz, sino se va a convertir en tu juez. Y ya la misericordia, para ese entonces, ya Dios la pondrá a un lado y vendrá el juicio para cada persona, para cada ser creado. Yo voy a hacerle una pregunta a ustedes. Esto se lo pregunté, a alguien y me respondió, sí, me dio su concepto, pero yo empecé a indagar y yo empecé a buscar algo y encontré esto. Sí, que si yo hiciera una pregunta, si existe el frío, algunos me dicen, sí, claro, por supuesto que sí. Pero el frío es consecuencia de la ausencia de calor. Es exactamente. Ahora, si yo preguntara que si existe la oscuridad, uno me dicen, claro, no la ves. No ves en la noche lo oscuro que se ve. Pues le digo algo, que la oscuridad es consecuencia por la falta de luz. ¿Por qué? Porque si la oscuridad existiera, cuando tú ves algo oscuro y tú enciendes un foco, enciendes una lámpara, a ver, ¿para dónde se va la luz? ¿Para dónde se va la oscuridad? Se dispersa. Entonces la luz es la que disipa la oscuridad. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que el mal es consecuencia de haber apartado el hombre y los seres celestiales, su mente y su corazón de Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo
119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que trae luz a nuestras vidas? Además de Dios, su palabra. Su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que cuando tú no obedeces a los mandamientos de Dios, la luz se va y comienzas, cuando no hay luz, entonces cuando hay carencia de luz viene la oscuridad, y la oscuridad es simbología de mal. Jesucristo dijo en el libro de Mateo que si tu ojo es malo, o sea, de que si tú miras cosas que no debes mirar, ¿cuánto no serán las tinieblas que hay dentro de ti? ¿Por qué? Porque cuando hay mandamientos de Dios, hay obediencia hacia Dios, la misma palabra que reposa en tu mente y en tu corazón va a hacer que tú te apartes del mal y que no mires lo que no debes ver, que no escuches lo que no debes escuchar, que no hables lo que no debes hablar. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 16, dice lo siguiente: He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ah, pero miren, aquí dice que Dios creó al destruidor. Miren, hagamos de cuenta que Dios crea este vaso y lo crea hermoso y para un propósito excelente, pero Dios le dio un libre albedrío a este vaso, le dio voluntad, y Dios no quiere que este vaso le obedezca. Hagamos de cuenta, el vaso significa la persona o tipo lo de cada ser creado, seres celestiales o seres humanos. Dios le dio voluntad, pero ese vaso Dios lo diseñó para que habite en él la presencia de él. Entonces, cuando ese vaso decide vaciarse de todo lo que tiene de Dios, decide botarlo y comienza a meter cosas diferentes a las de Dios, ese vaso se comienza a llenar de oscuridad y de cosas que no deben estar en la vida de la persona. Y la Biblia habla que se comienza a llenar, y todo eso que ellos introducen en su corazón y en su mente, comienzan a darle más prioridad a la palabra de Dios, y todo eso comienza a hacerse su tesoro. Y Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que algunos dicen: no, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero hasta allí. Pero obedecer a Dios ya no está en ellos. Bendecir ya no está en ellos. Por eso es que hablan mal, por eso es que dicen tantas vulgaridades, por eso es que su manera de comportarse exactamente es el reflejo de todo lo que hay dentro de su corazón. En pocas palabras, ya el vaso que Dios creó para un propósito honroso, esa misma persona lo usó para un propósito deshonroso y un propósito vil. Entonces, como ya hicieron esa elección, entonces Dios decide, bueno, ahora, como ya tú elegiste, entonces ahora voy a dejar que continúe el curso de tu maldad y ahora serás peor. ¿Por qué? Porque exactamente Dios lo coge y los entrega a pasiones desordenadas. El mal no fue creado por Dios, sino fue simplemente una consecuencia del ser humano haberse apartado absolutamente de Dios. Aleluya. Quiero decirles algo. Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 30. Gracias. Quiero que me pases un vaso vacío, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 30. Bueno, antes de continuar, miren. Dios te crea así. Hagamos de cuenta que este es Dios. Y Dios decide crear a alguien igual a él.
Entonces Dios crea a alguien semejante a él. Y Dios decide vertir de él mismo dentro del hombre. Ahora, el hombre se vuelve semejante o imagen de Dios mismo. Miren que estos dos vasos son iguales y se parecen. Y están llenos de lo mismo, de una fuente natural limpia y pura. Pero ahora el hombre decide botar o vaciar todo lo que tiene dentro de sí. Y luego se vacía. Y comienza a llenarse de cosas que no debe ser llenado. Se comienza a llenar de varias cosas. Se comienza a llenar de cosas con las cuales Dios no lo diseñó para ello. Permítame un segundo. Sigue metiendo cosas. Sigue metiendo cosas. Sigue metiendo cosas. Sigue metiendo cosas. Y es más, se sigue llenando. Y todo esto, como no tiene ya alguien un cuidado, todo esto se va a empolvar, se va a poner oscuro, se va a poner negro. Tanto así que si yo lo cojo y lo tapo con otra cosa, entonces ya no va a tener una apariencia original. ¿Por qué? Porque se ha llenado, se ha cubierto de cosas con las cuales Dios no la diseñó. En otras palabras, el hombre ha sido el culpable. Y el mismo querubín protector, que ahora es conocido como Satanás, ha sido el culpable y el originador. Y el que ha permitido que el mal se propague en toda la tierra. Dios no es el culpable. Ha sido las acciones o ha sido la voluntad que ese ser decidió o que el hombre decidió. Escúchame esto, en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 30, Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En pocas palabras, que si tú no estás lleno de Dios, entonces estarás lleno de cosas que no son de Dios. Y esas cosas que no son de Dios se vuelven enemigos de Dios. Jesucristo dijo: el que no está conmigo, en pocas palabras, el que no tiene mi misma esencia, el que no está lleno de mí, entonces contra mí está. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo que Él es el único camino y la verdad y la vida para llegar al Padre. Y no hay nadie en este mundo, ni otra cosa que tú puedas encontrar en este mundo que te pueda llenar de la verdadera felicidad y de la verdadera vida que solo Dios tiene. Escúcheme, en el libro de Juan capítulo 1, Juan el Bautista, el apóstol Juan dijo lo siguiente de la declaración que hizo Juan el Bautista: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O más bien, miren, lo voy a leer. Hay una parte que se me quiere escapar, pero no lo voy a dejar escapar. Aquí está. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. En el principio era el Verbo, o sea, Jesús. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. En Él estaba la vida. O en pocas palabras, en Él está la vida. Y Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En pocas palabras, cuando cada persona eligió no someterse a la palabra de Dios, no cumplir con los lineamientos de Dios, la vida se aparta de ellos. Y en pocas palabras, entra la muerte. Vuelvo y repito. Mateo capítulo 12 versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, si tú no eliges a Dios, si tú no buscas a Dios, entonces el mal
elegirá por ti. Exactamente, porque ha venido la luz, ha venido la palabra, ha venido Jesús. Y como tú no lo has elegido, entonces el mal te va a elegir a ti. Jesucristo dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Miren, aquí hay solamente dos bandos. O es Dios o es Satanás. O es la palabra de Dios, la obediencia hacia Dios, la sumisión hacia Dios. O es la rebeldía y el acompañamiento del mismo diablo y sus demonios. No hay otro bando, escúcheme. No tienes otra opción. O buscas a Dios, o te humillas y te rindes a Dios, o el mal vendrá y anidará. En los cielos, el querubín protector tenía solamente una opción. Dios no lo había dado más. Dios le había dado el libre albedrío. Sí, le había dado el libre albedrío. Pero cuando él decidió no obedecer a Dios, el mal entró a él. Entonces el mal es consecuencia simple y llanamente de la ausencia de Dios en la vida de ese ser. Jesucristo dijo: puesto que no permaneció en la verdad, ya en él no hay verdad. Ahora, ¿qué significa permanecer en la verdad? Permanecer es cuando tú te esfuerzas por obedecer a Dios, te esfuerzas por buscarlo, por rendirte, por ayunar, por orar, por pedirle al Espíritu Santo cada día que te llene, que te llene, que te llene. Eso significa permanecer en la verdad. A ver, cuando alguien te intenta jalar, te jala, pero tú permaneces ahí y tú le dices: suéltame, suéltame, suéltame. Eso quiere hacer ver a Dios que tú deseas continuar en Él. Y entonces Él se va a volver en tu ayudador, en tu sustento. Pero exactamente cada vez que tú abres tus ojos, van a venir pensamientos, tanto pensamientos de bien como pensamientos de mal. Entonces tú vas a tener esa libre elección y tú vas a decidir a quién decides obedecer. Solamente hay dos bandos. Cuando tú decides buscar a Dios, obedecer a Dios y consagrarte a Él, en pocas palabras, tú vas a estar del mismo bando en que Él está. Vas a estar del mismo bando de Dios y tú te vas a convertir en luz. Pero cuando tú decides apartar la mirada de los mandamientos y los lineamientos de Dios, tú mismo te vas a convertir en una consecuencia del mal. A ver, miren esto que voy a decir. Al que estudió medicina, no le dicen el que estudió medicina, sino le dicen el doctor. Al que estudió música, no le dicen el que estudió música, sino le van a decir el músico. Al que estudió arquitectura, no le van a decir el que estudió arquitectura, sino le van a decir el arquitecto. En pocas palabras, la persona, cada uno se vuelve lo que mete dentro de su corazón. El futbolista, no le dicen el que sabe jugar, sino le dicen el futbolista. El arquitecto le dicen arquitecto. Y así sucesivamente. ¿Por qué a los cristianos le dicen cristianos? Porque meten a Cristo dentro de ellos. ¡Aleluya! Ahora, quiero continuar. Gloria a Dios. En el libro de Primera de Pedro, habla de una palabra que se llama la presciencia. La presciencia. Quiero que se lo graben. La presciencia. Ahora, esa palabra en el griego, presciencia, viene de la palabra proginosko. ¿Qué quiere decir con todo esto? Esa palabra quiere decir el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Hagamos de cuenta que este es el inicio de las cosas y este es el final de todas las cosas. Entonces, antes de que las personas vengan aquí, ya Dios conoce qué va a hacer aquí, en este lugar. Ya Dios sabe si le va a obedecer o no le va a obedecer. Antes de que la persona venga a este mundo e inicie aquí y termine aquí, ya Dios conoce lo que va a hacer. En pocas palabras, las decisiones que va a tomar. Entonces, en base a esas decisiones que Dios va a tomar, es que Dios habla y elige a personas
Entonces ahí entra la palabra predestinación. No es que Dios elija a hacer a algunas personas buenas y a otras malas. Escúchame, Dios no es el culpable de eso. Sencilla y llanamente, tú tienes una voluntad y cuando tú llegas a este mundo, tu libre albedrío está intacto. Pero cuando la persona comienza a deshonrar a Dios, a desobedecer a Dios y a pecar y a pecar y a pecar, ya se vuelven esclavo del diablo o esclavo del pecado. Y entonces Dios conoce el corazón de cada persona porque Él lo diseñó. Dios, escúchame bien, Dios diseñó. Escúchame bien, Dios diseñó a cada persona así. Vasos de honra, vasos para ser usados de manera honrosa, vasos para ser de prestigio. Pero cuando las personas eligen, unos eligen llenarse de Dios y otros eligen llenar sus vidas de otras cosas o de basura o de lo que el mundo le proporcione. Y es entonces que se ensucia el vaso y hay vasos entonces de honra y vasos de deshonras, vasos para hacer cosas buenas y vasos para hacer cosas malas. Entonces, por la elección que cada persona tiene, entonces es que Dios obra según lo que la persona haya decidido ser. Sencilla y llanamente, aquel que decide por Dios, pues Dios lo protegerá, lo guardará y cumplirá el propósito que tiene para su vida. Ahora, quiero leer esto. Ahora, Dios, por medio de la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de los sucesos antes que la persona decida. Entonces, a través de eso es que Dios decide darle un propósito a cada persona. Ahora, ese propósito va marcado no según Dios, sino según la elección de cada persona. Ahora, las decisiones que ellos van a tomar, de ello va a determinar el futuro de esas personas. Ahora, alguien, por eso es que algunos no entienden, pero ese pastor era un ladrón antes, era un asesino, pero ahora, o sea, mira ahora que está predicando esto, lo otro. Es que mira, ese varón inició mal y llenó su vida de todas esas cosas, pero decidió vaciar, decidió botar todo ese tipo de cosas y decidió escuchar la voz de Dios y decidió llenarse de Dios. Y ese varón ahora está lleno de todo lo que Dios es. Entonces es por eso, consecuencia de ello es que Dios comienza a obrar y ellos conocen a Dios y la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad entonces te hará libre. Ahora, quiero hablar un poco acerca de lo que pasó con Judas. Hay algo tremendo que Dios profetizó de que alguien lo iba a traicionar, pero no dijo el nombre, sino que dijo alguien no se iba a someter a Dios ni lo iba a buscar y ese iba a ser el hijo de perdición. Ahora, Dios no creó a Judas para que matara a Cristo. Escúchame, lo más tremendo de esto es que Judas estuvo con Jesús, participó de todos los milagros que Cristo hizo, comía con Él, dormía con Él, bebía con Él, participó de hecho aún los 70 que dicen Lucas, que Dios los tomó de 2 en 2 y le dijo vayan y echen fuera demonios, resuciten a los muertos, den de gracia lo que de gracia han recibido. Judas también participó de todas esas cosas. Ahora, es culpa de Dios de que Judas no haya permanecido en la verdad. Es que hay algunos que van a iniciar bien, que por un tiempo van a estar bien, pero que quizás no van a perseverar hasta el final. Escúchame, van a iniciar quizás aquí, pero no van a terminar permaneciendo quizás aquí. Es por eso que la Biblia dice que uno será tomado y otro será dejado. Ahora, es por eso también que la Biblia dice, nunca los conocí,
¿Por qué? Porque no permanecieron en la verdad absoluta de Dios. Aleluya. Ahora, Dios no creó a Judas para que matara a Jesús, pero sí escribió de él antes de nacer, ya que Dios sabía las malas decisiones que Judas iba a tomar. Por eso Dios no pudo detener a Judas. ¿Por qué? Porque si Dios intentaba detener a Judas, Dios violaba una ley o algo que él estableció para cada ser humano y para cada ser celestial, que se llama su libre albedrío. Pero ese libre albedrío se pierde exactamente cuando la persona comienza a practicar el pecado. Una cosa es que de pronto tú estás buscando de Dios esto y lo otro y de pronto resbalas y caes, pero nuevamente te levantas, te reincorporas y continúas en la verdad. Y otra cosa es cuando tú decides por completo, en lo absoluto, apartar tu vida de Dios y continúas y eliges el otro camino que Dios no desea para ti. Dios le dijo al pueblo de Israel: he aquí, he puesto el camino de bien y el del mal, la bendición y la maldición. Yo te aconsejo, escúchame bien, que elijas el camino de bien y te irá bien, serás de gran bendición. Y le declara todo ese tipo de bendiciones. Eso está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Y le dijo consecuencias, les habló acerca de las consecuencias, tanto de elegir el camino del mal como elegir el camino del bien. Entonces Dios no va a venir con un palo a darte, no, elige, no. Dios lo deja a tu merced, a tu voluntad, porque es algo inviolable que Dios le decretó a cada ser humano y aún a los seres celestiales. Ahora, si Dios intentaba intervenir en lo que iba a hacer Judas, eso era violar su libre albedrío. ¿Sabes por qué? Porque ya Judas había elegido traicionar a Jesús. Aquel que estaba en la verdad decidió apartarse de la verdad. Pero sencilla y llanamente le voy a decir algo. En Judas nunca hubo un cambio en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Judas tenía la bolsa de los diezmos y Judas sustraía o robaba de los diezmos. Escúchame, Judas comía de la palabra de Dios, o sea, comía de la verdad que Jesús les hablaba. Comía con Jesús, participaba de los milagros de Jesús, pero su corazón nunca estuvo metido dentro de Jesús. Judas no metió quizás en ningún momento, o quizás inició, pero luego sacó de su corazón la verdad. Esto es un misterio. Pero ahora, si Dios hubiera diseñado a Judas solo para matar a Jesús, entonces Judas, en el juicio que viene, Judas le diría a Dios: ay no, Dios, yo cumplí con el propósito que tú me asignaste. O sea, tú me vas a hacer culpable sabiendo que tú mismo me diseñaste para un vaso de deshonra. No, eso no es justo. Pero no, nadie se va a poder excusar delante de Dios. Son tus acciones, son tus decisiones quien le van a decir a Dios, tus palabras, tus acciones, tus pensamientos que le van a decir a Dios: Señor, yo te elegí a ti, o Señor, yo no te elegí a ti, yo elegí el mal. Son tus decisiones las que demarcan tu vida y tu futuro. Ahora, en el libro de Juan capítulo 17, versículo 12. Dice de la siguiente forma: Jesús estaba orando por sus discípulos y dice esto, versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Algunos quizá van a decir: no, pero es que mira, Dios lo profetizó. No, mira, cuando Dios creó al primer ser humano, a Adán y a Eva, Dios nada más le puso un solo mandamiento. Le dijo: de todo árbol podrás comer, menos de ese árbol que está allá, del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque del día que tú comas de ese árbol, de cierto
morirás. Y cuando vino la serpiente y se ganó la confianza de la mujer, la serpiente sutilmente le mandó como que la pullita, como decimos nosotros por acá, trató de persuadir a la mujer. Ganó su confianza, quizás por varios días. Yo sé que de buenas a primeras la mujer no fue engañada de una, sino que la serpiente ganó su confianza poco a poco. Es como cuando a la persona le viene el mal pensamiento y lo concibe y no lo echa fuera, sino que lo consigue, lo pechicha, lo quiere, lo desea, y ese pensamiento ya no queda aquí en la mente, sino que baja al corazón. Y cuando baja en el corazón se hace un deseo y forma un deseo y una conducta, y luego ese pensamiento nuevamente sale y comienza a anidar en sus ojos, en su boca y en su mente, en sus oídos. O sea, ese deseo, ese pensamiento ya se vuelve en un deseo. Y es entonces cuando ese deseo conlleva a esa persona a pecar. Escúchame, la Biblia dice que la serpiente le dice a Eva, con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. La serpiente dice, no, estás equivocada, no. Sí podemos comer de cualquier árbol, menos de ese árbol que está allá, porque el día que comamos de ese árbol vamos a morir. La serpiente le dice una mentira, le dice, no, ¿quién te dijo eso? Sabe más bien Dios que el día que ustedes coman de ese árbol serán abiertos sus ojos y van a conocer el bien y el mal. Entonces la Biblia dice que la mujer miró al árbol y como ya concibió, o sea, llegó esa palabra a sus oídos, llegó a su mente y bajó a su corazón de manera inmediata. Entonces esa mujer vio el árbol codiciable. Pero yo me imagino que cuando estaban conversando, que la serpiente le introduce esa pregunta y Eva le dice, no, de todos los árboles podemos comer, pero ese no. Exactamente. Antes de ella haber concebido la otra palabra, ella tenía mucho temor de ese árbol, tenía respeto, guardaba la distancia con respecto a ese árbol y quizás lo miraba y le causaba pánico y temor. Pero cuando concibió, llegó la otra palabra de la serpiente y decidió escucharla, obedecerla, y es más, no puso ni siquiera ni la más mínima oposición a esa palabra, ni siquiera no me digas eso porque Dios me dijo. La Biblia habla y te menciona que la mujer cuando vio ese árbol vio un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. En pocas palabras, ese pensamiento cuando ya bajó a su corazón se convirtió en un deseo. Y ese deseo conllevó a esa mujer a tomar de ese fruto prohibido y a comerlo. Y siendo así, cogió, engañada por la serpiente, llevó a su esposo e hizo que también su esposo comiera y ambos pecaron con Dios. Ahora, la serpiente no vino con un palo a darle, no vino con un arma, no, si no comes te mato, si no comes te doy. Exactamente, le hizo una propuesta. Y fue Eva y fue Adán quien eligieron y optaron por el mal camino. Y por eso llegó. Entonces cuando ellos pecan, la Biblia dice que Dios llega llamando a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y dice que ellos se vieron enseguida se vieron desnudos. Ahora, antes de pecar, ellos no veían ninguna desnudez porque la santidad de Dios, la presencia de Dios era su vestimenta. En pocas palabras, estaban cubiertos por una segunda piel de santidad. Su cuerpo brillaba porque la Biblia dice que Dios es luz y Dios lo hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto ellos también eran luz del mundo. En otras palabras, cuando ellos pecan, ellos se ven desnudos, consecuencia del mismo pecado porque murieron espiritualmente. El Espíritu Santo sale de ellos y ya ellos quedan en la condición carnal. Ahora, cuando Dios los llama, Adán dice, Señor, es que escuché tu voz y tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O es que acaso has comido del árbol que yo no te mandé que comieras? Cuando ellos le dijeron a Dios o asumieron su responsabilidad, Dios le dijo, ahora por tu causa maldita será la tierra por causa tuya. Y es cuando entra el pecado al mundo. Consecuencia, escúchame, no fue Dios
quien hizo las cosas mal o Dios se equivocó. Fue el ser humano en elegir el mal. Fuiste tú, fui yo cuando elegimos mal. Pero hoy tenemos la posibilidad de volvernos a Jesús. Aleluya. Ahora, si Dios hubiera querido interponerse a Judas, y créame que quizás con amor, con misericordia, Jesús en otras cosas se lo dio a entender. Porque exactamente Judas veía a Cristo, veía su luz, veía las señales, los milagros, los prodigios. Pero el mal estaba tan entronado ya en su corazón, en su mente, el deseo de maldad que había, que ya eso lo había cegado. Y cuando le hicieron la propuesta para vender a su maestro, él aceptó. Y entonces lo vendió por 30 piezas de plata. Ahora, ese es un caso. Ahora voy a otro caso. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 16, vemos a alguien llamado Saulo de Tarso. Saulo, que era un varón piadoso, entre comillas, que estaba lleno de la ley, o sea, lleno de palabras, pero que no había tenido un verdadero encuentro con Dios, comenzó a perseguir a los cristianos que predicaban a Jesús, porque, escúchame, él creía en su mente que esos cristianos estaban mal, que estaban violando la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y cuando Saulo empezó a perseguirlo, la Biblia dice que Jesús se le aparece y dice que Jesús le dice: Saulo, Saulo. Él se impresiona, tanta luz y tanta gloria vio que quedó ciego. Y él ciego decía: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y él le dijo: Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dios lo deja ciego, escúchame. Le da la oportunidad, aquí está, le da la oportunidad de que conozca, por ese celo que tenía por las cosas de Dios, le da la oportunidad que conozca por primera vez el camino, la verdad y la vida. Dios no se le opuso, simplemente le dio la oportunidad de él elegir. Si Saulo hubiera hecho la elección de no, yo no quiero saber de ti, yo quiero matar a esos cristianos y punto, entonces hubiera rechazado la verdad, hubiera rechazado la vida y no hubiera sido el del que hoy hablamos, Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 16 dice: el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario a él padecer por mi nombre. Entonces, Dios le dio la oportunidad, así como le da la oportunidad a cada ser humano, porque la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y dice que este evangelio será predicado a todas las naciones. Entonces, la palabra, de una forma o de otra, va a llegar a los oídos de todas las personas en el mundo entero, de todas las lenguas, de todas las tribus. ¿Por qué medio? Por medio de radio, de televisión, de personas que van a predicar de la palabra, por medio de visiones que Dios mismo le va a dar. Porque exactamente a Saulo de Tarso no le predicó ninguna otra persona, que el Dios mismo se le presentó. Y escúchame, no, pero es que algunos dirán: no, pero bueno, ¿cómo no se va a convertir si vio tremenda luz, tremenda gloria que Dios mismo se le apareció? Oye, y Judas no comía con Jesús. Es más, la gloria absoluta estaba en pasta, estaba viva, la estaba ahí teniendo al lado de él, y veía sus señales, sus milagros, sus prodigios. ¿Tú crees que Judas no estaba dentro de la barca cuando Jesús comenzó a caminar por medio de las aguas? ¿Tú crees que Judas no estuvo también cuando le ordenó al viento y al mar que callaran y enmudecieran? Oye, ¿por qué no se asombró y dijo: wow, ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Exactamente, ya Judas había hecho su elección dentro de su corazón. En el libro de Segunda de Timoteo,
Es por esto que ya cuando las personas eligen, ya cuando los seres celestiales eligen, es que Dios decide, bueno, como ya ustedes hicieron su elección, entonces yo ahora los voy a usar a ustedes, a unos instrumentos de mi gloria, o sea, esto, y a otros que han llenado sus vidas de maldad, de pura basura, de cosas de este mundo, cosas de mandamientos que yo no les he dado. Pues a ustedes ahora los voy a usar como un vaso de deshonra. Ustedes decidieron, ahora los voy a entregar. Es más, lo voy a leer, el libro de Romanos, capítulo 1. Versículo 28 dice de la siguiente forma. Bueno, lo voy a leer. Lo voy a leer desde el versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21 hasta el 32. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escúchame. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de adorar a Dios, de buscarlo, de honrarlo, de obedecerlo, de mantenerse en la verdad, eligieron otra cosa. Entonces su corazón se volvió necio. Se envanecieron ellos mismos en sus propios pensamientos o sus razonamientos mentales, y su necio corazón fue entenebrecido. En pocas palabras, cuando ellos eligieron no por la gloria de Dios, sino eligieron por llenar su mente de otras cosas, ellos se hicieron necios y se pervirtieron en sus razonamientos. Y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves a cuadrúpedos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Escúchame, ya cuando hicieron la elección, Dios, bueno, listo, ya eligieron, ni modo. Entonces Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. Escúchame, lo que estábamos hablando ahorita, ya que cambiaron la verdad de Dios, o sea, la palabra, los mandamientos, los lineamientos de Dios, los cambiaron, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto aún a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, o sea, el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, o sea, mentirosos, los que inventan, los calumniadores, desobedientes a los padres. Escúchame, desobedientes a los padres, tremendo. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Ese es como cuando ese tipo de personas son las que ya cuando matan y no tienen ninguna compasión con ninguno. Es terrible. Dice, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. No solo los que la hacen, sino también con aquellos que se complacen, con aquellos que practican todo ese tipo de cosas. Ahora, en el libro de Segunda de Timoteo, creo que esto está bien claro. En el libro de Segunda de Timoteo, bueno, lo voy a leer, yo lo tengo acá.
2:20 al 22 dice de la siguiente forma: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. En pocas palabras, si tú decides hoy vaciarte de toda esa basura, de todo ese tipo de cosas, y servir a Dios y decirle: Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor, perdona mis pecados, lávame con tu hermosa sangre, el mal va a salir de ti, porque Dios te va a empezar a limpiar, va a coger algo, va a coger su sangre, te va a comenzar a limpiar, tanto por dentro como por fuera, y ya tú no vas a tener una apariencia diferente, sino vas nuevamente a tener tu corazón limpio. Y Dios, ¿qué va a hacer? Dios se va a depositar en ti. Y escúchame bien, entonces tú vas a ser nuevamente esa imagen visible de Dios mismo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Todos los juicios y todas las cosas que están pasando, simple y llanamente, Dios no es el culpable. Ustedes y yo y los ángeles que cayeron somos los culpables de todo eso. Pero hoy tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, de la siguiente forma. Dice: oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. En el capítulo 4, el versículo 23, ahí mismo en el libro de Proverbios dice de la siguiente forma: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Lo voy a leer en otra traducción, en la versión latinoamericana. Dice: y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Ahora, ¿por qué tomo estos dos versículos? Porque exactamente la mente y el corazón, miren, físicamente yo puedo dividir, bueno, en mi cabeza está mi mente, y aquí dentro de mi pecho está mi corazón. Ojo, físicamente. Pero en la parte espiritual ya es un solo ser. En pocas palabras, algo así. Es un solo ser. Y todo este ser es espiritual. Entonces, dentro de este ser está el corazón y la mente. Pero ahora, la mente es la que va a decidir lo que vas a introducir dentro de tu corazón. Y por eso es que la Biblia habla y menciona aquí que sobre todas las cosas guardadas, dice: guarda tu corazón. Y en otra versión dice: guarda tu mente. Ambas cosas espiritualmente se vuelven en una sola. ¿Por qué? Porque alguien no va a pensar con su corazón. O su corazón palpita. En pocas palabras, el corazón es todo el ser espiritual de la persona. Porque la Biblia dice: de él mana la vida. O sea, en pocas palabras, lo llama corazón, tipificando, porque el corazón es el músculo o el aparato que hace que bombee toda la sangre del cuerpo, y la sangre llega desde la cabeza hasta la planta de los pies y se mantenga con vida. Entonces el corazón sencillamente es el espíritu, todo el espíritu, pero la mente es la parte del corazón que decide espiritualmente, donde se encuentra también la voluntad y las emociones de nuestro ser espiritual. Ahora, Dios diseñó al hombre. Escúchame, cuando la Biblia habla, dice: Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora, ¿Dios es malo? Dios no es malo. Dios es santo. Por lo tanto, el primer ser humano que Dios creó fue santo, fue puro, fue igual a Él, tuvo la misma semejanza a Él. En pocas palabras, eran iguales, siendo que Dios es Dios y el ser humano era la sombra del mismo Dios. O sea, tenía poder, tenía autoridad, tenía amor, no había maldad en él. Ahora, cuando Dios le da la oportunidad al ser humano de arrepentirse, es el ser humano quien elige. Jesús dijo las siguientes palabras en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37. Lo voy a leer para ustedes.
Libro de Mateo. Cuando dicen gloria a Dios. Cuando dicen aleluya. Mateo 12. Yo sé lo que dice, pero lo quiero leer para todos. Capítulo 12, versículo 33 al 37. Dice de la siguiente forma: o hacen el árbol que sea bueno y su fruto bueno, o hacen al árbol malo y su fruto que sea malo. Ahora, Dios aquí está comparando la vida del ser humano con dos árboles: el árbol bueno y el árbol malo. Ahora, ¿con esto qué quiere decir? La elección la tienes tú. Cuando tú decides meter la palabra de Dios en tu vida y permanecer en él, los frutos tuyos van a ser buenos, van a ser santos, van a estar alineados a Dios, van a estar en completa aprobación por el Dios del cielo. Pero cuando tú decides no optar por la palabra de Dios, en pocas palabras, el mal va a anidar en ti y te vas a comenzar a convertir en un árbol malo. Pero en pocas palabras, aquí Dios está diciendo: o haces el árbol bueno y su fruto bueno. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, no es simplemente que tú digas yo soy bueno, sino que tienes que hacerlo. En pocas palabras, tienes que practicar la verdad. Eso se llama hacer al árbol bueno. Practicar la verdad, guardar sus mandamientos, guardar sus palabras, permanecer en la palabra de Dios. De esa forma, y guiado siempre, lleno del Espíritu Santo y siendo uno con el Espíritu Santo, tus frutos van a ser buenos. La Biblia habla acerca de los frutos del Espíritu. Dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Dice que contra tales cosas no hay ley. Ahora, dice: o hacen al árbol bueno y su fruto bueno, o hacen al árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, no es lo que tú dices, sino lo que tú haces. No es lo que tú dices, sino lo que tú practicas. Sigue el versículo 34. Jesús viene y le hace una fuerte exhortación a los fariseos. Le dice: generación de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo ustedes malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Ahora, ¿quién guarda el tesoro dentro de sí? Cada hombre. Cada hombre tiene la elección de recibir a Dios o de rechazarlo. Vuelvo y les repito: el pecador por sí solo no puede buscar a Dios, porque su libre albedrío ya ha sido tergiversado, no está completo. Tiene libre elección para elegir, un ejemplo, tomar un vaso con agua, o de pronto tomar un vaso de jugo, o bueno, cierto tipo de cosas. Bueno, hoy voy a ponerme la corbata morada o la negra, quiero vestirme así, quiero peinarme así, esto. Para ese tipo de cosas, su libre albedrío aún no tiene. Pero para buscar a Dios, ya la persona está esclava del pecado y no puede por sí sola buscar a Dios, sino que Dios tiene que hacer una intervención en esa vida. Aleluya. Sigue diciendo que cada hombre, dice, el hombre del buen tesoro y el hombre del mal tesoro sacan, el uno saca buenas cosas y el otro saca las malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sigue diciendo en el versículo 36: mas yo digo que de toda palabra ociosa, escúcheme, aquellos que bromean y dicen chistes de doble sentido, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, o serás condenado o serás absuelto. Y quiero terminar con el capítulo 15 de Mateo, versículo 18 al 20. Dice de la siguiente forma. Capítulo 15, versículo 18. Dice: pero lo que
sale de la boca del hombre, esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas cosas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, había entre los judíos una ley que decía no, que las personas se tienen que lavar las manos, porque cuando iban a introducir el alimento, entonces iban a pecar. Y Jesús les dijo, miren, exactamente lo que ustedes van a comer va al estómago y luego es expulsado y va a la letrina. En cambio, ustedes se cuidan de esas cosas, más de lo que se tienen que cuidar es de lo que está dentro de ustedes. Jesucristo dijo, si alguno se limpia de estas cosas, leímos ahorita en el libro de Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, y con esto quiero culminar, segunda de Timoteo 2:20 al 22 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. O sea que tienes la opción de cambiar del bando que aún estás. No es decir, no, yo soy cristiano, sino demostrarlo. No es decir, yo creo en Dios, sino reafirmarlo con tus hechos y obras que están en la palabra. Quiero ministrar, quiero orar. Aleluya. Solamente a través de Jesús es que vamos a tener libertad. Solamente en Él. Solamente en Él y a través de Él. Yo quiero orar. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que me escuchan por este medio. Espíritu Santo, te pido que fluyas ya en esta casi tarde. Te pido que comiences a soplar en el nombre de Jesús. Te pido que comiences a soplar y a traer arrepentimientos genuinos, Dios. He predicado, Dios, lo que tú me has dado, Dios. Y les he dicho, Dios, que tú no eres el culpable, Señor, sino que fueron nuestras acciones lo que han detonado, Señor, todo este tipo de consecuencias que hoy vemos. Pero hoy llamo la atención y quiero llamar la atención de aquellos que me escuchan. Hoy el Espíritu Santo va a redarguir tu corazón y te va a hacer ver en qué cosas está fallándole a Él. Hoy Dios te hace un llamado y dice, si has sido un utensilio de usos viles, hoy Dios te quiere limpiar. Hoy Dios te da la oportunidad de que seas limpiado con su sangre y con su poder. Quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy vengo a tus pies, pidiéndote, Dios, y humillándome delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de mi vida. Señor, te pido que me perdones, te pido que me laves con tu hermosa sangre, Dios. Señor, sé que he pecado, Señor, contra ti, contra el cielo, Señor. Sé que las cosas que han pasado han sido consecuencias de mis acciones, de mis actos. Pero hoy te pido, Señor, que me perdones, que me laves con tu hermosa sangre. Hoy te invito a que entres en mi corazón, Jesús, y a que lo cambies y a que lo mudes. Hoy te recibo, Jesús, en mi corazón como mi Señor, mi Dios y Salvador, mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, lléname y séllame con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que desde hoy te conviertas en mi amigo, en mi consolador y en mi guía. Limpia mi corazón, Señor. Limpia mi mente, rompe todas las cadenas, Dios. Todas las cadenas de maldad, Padre.
laves, que me limpies con tu sangre, Señor. Te pido que me des otra oportunidad y te pido que entres y cambies mi vida para siempre, Señor. Lávame con tu sangre, Jesús. Lávame con tu sangre, Jesús. Espíritu Santo, hazme uno contigo. Permíteme conocerte. Permíteme conocerte, Dios, en el nombre de Jesús. Escucha esto. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción. Y se seca la fuente de tu corazón. Escucha esto, que me escuchas. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción. Y se cierra tu boca porque no hay canción. Esto es para ti, escucha esto. Puedes sentarte a sus pies, a Jesús, y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. Oh, a sus pies hay paz. Oh, gracia y bendición. A sus pies tendrás solo en Jesús luz y dirección. La plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Señor, te pido que toques en esta mañana. Envío tu palabra. Declaro que se rompen las cadenas, ataduras, ligaduras, impiedad. Los yugos se pudren. Te pido que comiences a soplar, Espíritu Santo, literalmente. Sopla, sopla sobre esa vida. En el nombre de Jesús, toca, toca ahora en el nombre de Jesús. A sus pies hay paz. Oh, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Solo en Jesús vas a encontrar verdadera paz y libertad. Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Yo bendigo cada vida en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Dios, que le dé fuerza, Señor, a aquellos que no tienen ninguna. Envío tu palabra, Dios, en estos momentos, Dios. Desato un toque, Dios, para aquellos que de pronto han caído, Señor. Te pido que los levantes. Te pido que restaures sus vidas. Envío tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y declaro, Señor, decreto, Señor, que tú le das nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Le das vida, Señor, y avivas con fuego al que se encuentra desanimado. Señor, yo bendigo a aquellos que están permaneciendo, Señor, en la verdad, Señor. Te pido, Señor, que le des más fuerza, Señor. Te pido que los llenes más.